Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Ayer el Tribunal Supremo notificó a las partes y a la opinión pública también, lógicamente, la sentencia de la causa especial 20.907/2017, más conocida como sentencia del procés. Pero ese número tan largo es el nombre real de la causa en sí. Bien, el tribunal, presidido por Manuel Marchena, se ha tomado más de 4 meses para deliberar desde que concluyese la vista oral del juicio. Esto fue el pasado día 12 de junio. Las penas son relativamente duras o relativamente blandas, dependiendo desde dónde se mire, y se está mirando desde todos los lados. Lo que casi nadie lo ve es adecuadas, eso vaya por adelantado. Al exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, le han caído 13 años de prisión por sedición y malversación de caudales públicos. De ahí para abajo las penas ya son algo menores. A los exconsejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa les han condenado a 12 años de prisión por idénticos delitos, es decir, sedición y malversación de fondos públicos. A Carme Forcadell le han condenado a 11 años y 6 meses, a Joaquín Forn y Josep Rull a 10 años y 6 meses, exclusivamente, eso sí, por sedición. Los estoy leyendo aquí, los tengo delante. Y por último, a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que eran los del Òmnium Cultural, digamos, esto que se ha llamado la trama civil. No pertenecieron, de hecho, en ningún momento al gobierno. Y uno era del Òmnium Cultural y el otro de la Asamblea Nacional Catalana. Estos les han impuesto una pena más baja de 9 años de prisión. En fin, es una sentencia larga, de hecho bastante larga, de 493 folios y bien fundamentada, que, como he dicho antes, no ha gustado a nadie, pero que en principio pone ya punto final a este asunto, al menos por ahora. Tengo la sentencia delante, me la descargué ayer, tan pronto como la empezaron a colgar en internet, y he estado echándole un vistazo. Lógicamente he estado buscando por palabras clave, porque para leerla entera necesitaría varios días, que evidentemente no tengo, porque el programa lo tengo que hacer al día siguiente y no 5 o 6 días después. Tiene muchas páginas, casi 500, 493, como os he dicho antes. De cualquier modo, lo principal de esta sentencia, es bueno tenerla delante, obviamente. Lo principal ya lo sabíamos desde la semana pasada, porque se filtró a la prensa, como bien sabéis. Se filtró a la prensa, creo que fue el viernes pasado, y se lleva ya 3 días hablando del tema. Todo el fin de semana se ha hablado de esta sentencia sin disponer todavía de la sentencia. Lo único que la filtración era tan segura que todos la dimos por cierta. Yo, desde luego, viendo que la daban todos los periódicos y que se comentaba ya in extenso, aún sin conocer el contenido exacto, preciso, los años de condena, etcétera, los motivos, básicamente ya se pudieron leer a lo largo de este fin de semana algunos análisis todavía incompletos, que se han completado en las últimas horas. Bien, habría que preguntarse quién la filtró, eso lo primero. ¿Quién la filtró y con qué objeto la filtró? El quién, yo creo que es fácil imaginárselo. Para el por qué, yo creo que caben varias hipótesis. Personalmente creo, esto es una opinión personal mía, lógicamente no lo sé, pero tendríamos que preguntárselo a quién la filtró y no lo conocemos, no sabemos su nombre y su apellido. Pero vamos, yo creo que se hizo con la idea de ir preparando el ambiente, y no tanto en Madrid, sino el ambiente en Cataluña, cosa que desde hace ya bastante tiempo se temía que se podía desmadrar el asunto, y por lo tanto ir soltando unos días antes una filtración, que es en definitiva lo que se hizo. No se filtró la sentencia tal cual, sino no se filtró la opinión pública, estoy hablando. Entiendo que los periodistas que lo dieron hace unos días, sí disponían, si no de la sentencia, sí al menos de fragmentos de la sentencia, porque esas filtraciones han sido muy exactas. Bien, la sentencia, como creo que a estas alturas ya todos sabemos, ha sido mucho más suave de lo que se esperaba, en general, tanto en un lado como en el otro, porque el Tribunal Supremo decidió no aplicar a los procesados el artículo 472 del Código Penal. Este artículo lo tengo aquí también, me lo he descargado del Código Penal español, lógicamente, y dice de manera textual: son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Y tiene 7
posibles fines son los que especifica el Código Penal. El primero es derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. El segundo, destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas las facultades del rey o la reina, del regente o miembros de la regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad. El tercero es impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos. El cuarto, disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias. El quinto sería declarar la independencia de una parte del territorio nacional. El sexto, sustituir por otro el gobierno de la nación o el consejo de gobierno de una comunidad autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al gobierno o consejo de gobierno de una comunidad autónoma o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad. Y el séptimo y último dice sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno. Bien, esto es el delito de rebelión en España, ese delito que en otras partes de Europa al parecer no tenían, o lo tienen pero encapsulado en otros artículos de sus respectivos códigos penales, y es la razón, entre otras cosas, por la cual Puigdemont sigue viviendo en Bélgica y no está en España en prisión, que es donde debería estar junto al resto de sus compañeros, que se han comido, por de pronto, 2 años de cárcel mientras él estaba en una mansión a las afueras de Bruselas. Bien, como veis, la rebelión es una cosa seria, está además muy, muy detallado, las posibilidades de que te acusen de esto están todas muy, muy bien detalladas. Bien, es muy serio, lleva aparejadas además penas de prisión muy altas, que si concurren todos los agravantes alcanzan los 25 años de prisión en el peor de los casos. Poco menos pues tienes que haberte levantado en armas contra el gobierno, y en este caso si fracasas y te atrapan, pues te caen 25 años de prisión. Lo que sí, esto no se lo han aplicado, a pesar de que lo había pedido la Fiscalía y lo había pedido la acusación particular, no así la Abogacía del Estado, que en origen sí les había imputado lo de la rebelión, pero luego posteriormente, con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, lo retiró. Lo que sí les aplicado es el artículo 544 del mismo código, el Código Penal, que describe el delito de sedición en estos términos. De nuevo os lo leo para que tengamos los ingredientes necesarios para abordar el análisis como debe de ser. Dice textualmente este artículo, el 544. Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Bien, de esto les están culpando, aparte de la malversación, que es el segundo delito que algunos de ellos, no todos, han cometido. Aquí la pena, en el caso de las sediciones, sensiblemente menor, va de 8 a 15 años, pero en 15 años solo en el caso de que se trate de una autoridad. Es decir, que el sedicioso en cuestión sea una autoridad, esté constituido como una autoridad, que bien, también es verdad que aquí es el caso, no el de los Jordis, que no eran autoridad ninguna, más allá de sus respectivas asociaciones, pero sí, por ejemplo, el caso de Junqueras, que era vicepresidente, o del resto de consejeros, que eran también consejeros de una comunidad autónoma y, por lo tanto, autoridad, aunque la autoridad de verdad era la del vicepresidente. Los otros pueden escudarse en que no eran, y de hecho se escudaron en que no eran más que unos mandados. Queda, por lo tanto, probado, yo creo que sobre este artículo, y además que lo da por probado el tribunal y como tal condena, queda probado que la Generalidad de tiempos del año 2017, con Carles Puigdemont al frente, planificó y ejecutó un plan para violar la Constitución. Y no lo hizo por accidente, no es que de pronto se tropezasen con ella, no, lo hizo a sabiendas de que lo estaban haciendo. Por lo tanto, esto además queda bastante claro en la sentencia, porque como ya digo, es muy larga, ha tirado mucho de prosa Marchena para que no le puedan atacar por ningún lado. Por lo demás, pues nada que no supiésemos, al margen de esto, del hecho mismo, por lo que les han condenado y por los fundamentos que expone el tribunal para explicar su condena. Pues bien, todo esto ha quedado ahora sobre papel timbrado del Tribunal Supremo, pero todas estas cosas ya más o menos las sabíamos. ¿Por qué?
Pues porque todo se hizo, no ya con luz y taquígrafos, que en el caso del Parlamento de Cataluña se hizo con luz y taquígrafos, sino con las cámaras encendidas y grabando. Fue algo televisado. Voy más lejos, no fue televisado, fue emitido por las redes sociales. Así fue una de estas revueltas posmodernas en las que no hizo falta ni siquiera encender el aparato de televisión. Yo desde luego recuerdo, esto sucedió hace 2 años, en estas mismas fechas, en octubre de 2017, y recuerdo poner muy poco la televisión. Prácticamente seguí toda esta historia a través de la pantalla de mi ordenador. Tengo una pantalla grande, eso sí, puedo tener varias ventanas abiertas y la misma que tengo ahora mismo delante. Y recuerdo de seguirlo todo ahí a través de redes sociales, de las emisiones en directo de las televisiones, del propio Twitter, que te va a actualizar. Para eso es muy útil, la verdad, te va actualizando de las cosas de manera cronológica, y todo esto lo estábamos viendo. De lo que se les acusa queda demostrado, pero no tanto porque hayan tenido que mandar a un detective o a investigar, no, todo estaba clarísimo. En el juicio quedaban, por lo tanto, algunas cosas, al margen de que esto se sabía y que era obvio, quedaban algunas cosas por despejar. Quedaba por despejar, por ejemplo, si hubo o no hubo violencia. Porque esto es opinable, obviamente. Pues a uno le puede parecer que lo que pasó, por ejemplo, la noche de autos, en la que los Jordis se subieron encima de un automóvil de la Guardia Civil, pues aquello fue una cosa violentísima o simplemente fue algo inocente y sin demasiada importancia. Eso quedaba por despejar. Bien, es decir, que sí hubo violencia mientras perpetraban el delito, porque hoy ya sí la sentencia les trata no como presuntos, sino como delincuentes. Bien, aquí el tribunal concluye que sí, que hubo violencia a lo largo de todo este proceso, pero no mucha ni muy intensa. Y esa es la razón por la cual, según ellos explican, no les aplica el artículo 472, es decir, el artículo que les hubiese dejado mucho más tiempo en la cárcel. Resumiendo, y esto lo extraigo de la propia sentencia, del punto número 14, esto está en la página 60 por si queréis ir a buscarlo, de la primera parte de los antecedentes de hecho. Dice textualmente la sentencia: pese a ello, los acusados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y estatutario, y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas. Los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los jueces en Cataluña habían perdido su capacidad jurisdiccional y fueron además expuestos a la compulsión personal mediante la que el ordenamiento jurídico garantiza la ejecución de las decisiones judiciales. Esto ya digo, está extraído, son palabras del propio tribunal. Es decir, y ya por terminar con la cuestión puramente jurídica, hubo un golpe de Estado para el tribunal, un golpe de Estado frustrado, esto a la vista está, no hay más que ver lo que tenemos en cómo está Cataluña hoy, que es lo que pasó al final, pero frustrado por los mismos que lo habían dado, ya que no estaban en condiciones de imponer la nueva situación por la fuerza. Esto es básicamente lo que no lo dicen textualmente, pero lo que se extrae de la sentencia. Como vemos, se les podría haber condenado por rebelión o no, ya que es una cuestión de matices. De ahí toda gran parte del debate que tuvo lugar ayer, en cadenas de radio, en televisiones, por supuesto también en Twitter con peores formas, eso sí, porque allí en esa red social los hay muy habituados y muy aficionados a insultarse, pero bueno, lo que se estaba debatiendo era eso. ¿Era o no era una rebelión? Ojo, el debate viene de lejos, si era o no era una rebelión. Como veis, la cosa puede, en función de la importancia que le des a ciertos actos, puede constituir una rebelión o puede no constituir una rebelión. Desde luego, os he leído, me he tomado el trabajo de leeros el artículo 472, pues para que tengáis un elemento de juicio. Realmente no a todos los puntos, pero a algunos sí que se podría haber agarrado el juez. Esa es la razón por la cual la Fiscalía y la acusación particular les acusaron de rebelión. Claro, al ser una cuestión de matices, pues eso, por los matices se pueden colar distintas cosas. Por uno de esos matices fue por donde se coló la política al final. Porque esto, evidentemente, creo que no se le escapa a nadie, no es una sentencia cualquiera, es una sentencia sobre un tema muy sensible en un momento más sensible todavía. No olvidemos que estamos cerca de unas elecciones y que el país poco menos que ingobernable. Es decir, que el tribunal, y esto lo veo desde fuera y no deja de ser una apreciación mía, yo creo que el tribunal quería que se adoptase esto por unanimidad, para mostrar un frente unido. Aquí no ha habido nadie que se haya mantenido al margen de todos los que hemos tomado esta decisión,
Y eso, evidentemente, pues tenía un precio. Es donde se han tenido que hacer las concesiones. Básicamente han sido dos. La primera, ya os la he explicado, la de eliminar la rebelión, tal y como pedía la abogacía del Estado desde el año pasado. Y la segunda, y esta es importante, la segunda cesión, ha sido no aplicar a los encausados el artículo 36.2 del Código Penal, en virtud del cual no podrían acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de su condena. Es decir, que esto traducido a la realidad, pues nos diría, por ejemplo, que Junqueras pues no sería excarcelado hasta el año 2023. Llevan en la cárcel desde 2017, finales de 2017, esos 2 años o casi 2 años que llevan encarcelados, se les descontarían, pues eso, hasta el año 2023 la mitad de la condena. Son 13 años lo que han condenado a este hombre. Bien, esto es lo que muchos esperaban, que al menos pasasen una temporada más larga a la sombra. No va a ser el caso. ¿Por qué? Pues porque no hará falta ni siquiera que cumplan la mitad. Llevan 2 años, así que es bastante probable que le suelten mucho antes. No sabemos cuándo, eso sí. Vamos, que en cierto modo esto significa que la condena tiene algo de virtual. Es decir, que 11, 12 o 13 años se traducirán en meses. Algunos están incluso hablando de semanas, no lo creo, pero vamos, que es posible que para dentro de 3, 4 meses pues empiecen a salir a la calle. De prisión efectiva, estoy hablando más lo que han cumplido ya. ¿Por qué ha hecho esto el Supremo? Esta es otra buena pregunta sobre este tema. Entiendo que como un guiño a cierto nacionalismo y como blindaje, esta es la parte, digamos, política, y como blindaje para que en Estrasburgo no les toquen la sentencia. Porque esto, evidentemente, no acaba aquí. Esto va a seguir escalando, ya lo han advertido además los independentistas, que se lo van a llevar al Tribunal Europeo, etc. Y bien, yo creo que aquí lo sabían ya, lo anticipaban y bien, le han hecho algo para que cuando les llegue algo tan suave, los magistrados del Tribunal de Estrasburgo no digan nada. Bueno, pues está bien fundamentada, no es especialmente dura. De hecho, si nos paramos a reflexionar un momento sobre los puntos fundamentales de la sentencia, vemos que ha empleado argumentos similares a los de aquel juez alemán de Schleswig-Holstein, hace ya año y pico, no sé si lo recordáis, que tuvo que decidir si extraditaba o no a Puigdemont cuando bajaba desde Suecia, volvía a Bélgica y le detuvieron allí en el norte de Alemania. Básicamente este juez lo que vino a decir es que, bien, que sí, que efectivamente, que eran unos rebeldes, bueno, el tipo no existía en Alemania, pero que no podía extraditarlo porque el tipo no existía en Alemania y que además no eran propiamente, no se ajustaba al tipo correspondiente de la legislación alemana, porque aunque lo querían hacer, no pudieron hacerlo, porque carecían de fuerza suficiente. Más o menos lo que ha venido a consagrar el Tribunal Supremo. Respecto a lo segundo, pues está la parte primera. La parte segunda, pues la de Estrasburgo, pues seguramente se lo compren. Esto yo creo que, vamos, no lo sé, evidentemente, pero es bastante probable porque la sentencia es una sentencia muy, muy suavecita desde el punto de vista jurídico y además político. En cualquier otro país de Europa, en la propia Alemania, por ejemplo, en Francia no digamos, por una cosa similar, si, qué sé yo, el gobierno de Baviera, por ejemplo, no puedo decir ninguna región de Francia porque en Francia impera el centralismo más absoluto, pero si hiciese algo así, cualquier gobernante de una región en un país europeo, pues seguramente les caería bastante más de lo que les ha caído aquí. Pero bueno, esto es lo que hay, ya veremos el día de mañana cuando llegue a Estrasburgo, que es lo que dicen exactamente. Pero vamos, tanto los condenados como el resto de independentistas, empezando por el propio Quim Torra, ya han dicho que lo volverían a hacer. Es decir, que si vamos a la primera de las derivadas, lo de el guiño al independentismo, al nacionalismo, pues no sé yo si eso va a funcionar, la verdad. Es decir, ya han dicho que no se arrepienten y que exigen sí o sí la absolución. Y que además se haga lo que ellos digan. Ayer ya estaba pidiendo Torra amnistía y que, por supuesto, vuelta la burra al trigo. Otra vez lo mismo. Claro, solo así se puede entender la que se armó ayer en Barcelona y en Gerona.
Los CDR provocaron disturbios, estos fueron graves, en el aeropuerto del Prat, sí, provocaron, no sé si la cancelación de 100 vuelos, una cosa así. Varias miles de personas se quedaron en tierra porque no pudieron tomar esos vuelos. También cortaron el tráfico ferroviario en Gerona. Hubo algunos episodios bastante lamentables en la calle por parte de radicales, de desquiciados. Una pobre señora en Tarragona la tiraron al suelo de un bofetón. Pero bueno, espero que a este tipo, por cierto, cuando lo vi en vídeo me indignó bastante, porque uno ve a una señora de más de 60 años, ¿no? Porque simplemente estaba agitando una banderita de España. Bien, estas cosas evidentemente pues son las propias que suceden en la calle cuando a los fanáticos se les deja sueltos y además se les da autoridad. Bien, entre tanto, pues TV3 dedicó todo el día de ayer y lo tuve puesto prácticamente todo el día en una esquinita de la pantalla, a través de internet, lógicamente, y pues estuvo todo el día con esto, tratando el tema con una perspectiva exclusivamente monocolor. De hecho, en estos momentos, mientras preparo la contra, están dando un programa especial que se llama MES 324, con Marcel Mauri, que es el vicepresidente de Òmnium Cultural, llamando a la desobediencia civil. Vamos, que lo tengo delante. En estos momentos acaba de decir, y esto lo han rotulado abajo en pantalla, dice: no puede ser que un tribunal decida si una nación milenaria es un sujeto político. Esto es lo que acaba de decir ahora mismo. Bueno, así lleva un buen rato, en fin. Y cuando termine pues sacarán a otro con un cuento parecido. Estos de TV3 no es que manipulen, que no les hace falta, obviamente, es que viven en una realidad paralela, un poco como la que vive Quim Torra, en la que la mitad de Cataluña directamente no existe. Es un caso digno de estudio este. A veces me lo pongo solo para maravillarme con lo que hacen y cómo lo hacen. Yo por una cuestión de edad nunca llegué a conocer la tele del franquismo, pero debía ser una cosa así, al menos en sus espacios informativos. Eso del medio es el mensaje era exactamente esto de la TV3 en los temas políticos. Bien, esta historia ayuda a entender bastante que el problema se haya cronificado de esta manera y que no anden dispuestos de ningún modo a venirse a razones, porque solo se escuchan a sí mismos, claro. De cualquier manera, y en espera de lo que pueda suceder mañana, que la cosa puede continuar, visto lo que sucedió este lunes, no veo yo que, al menos en la calle, estén muy fuertes. Ayer en Barcelona solo estuvieron realmente efectivos para tomar el aeropuerto. El resto de la ciudad estuvo más o menos tranquila. Eché un vistazo a media tarde en las cámaras de tráfico y las calles circulaban. De hecho, circulaban mejor que en Madrid, a excepción de algún corte puntual. Cuando lo sacaron del aeropuerto, ya de noche, pues se fueron a la Vía Laietana y ahí hasta que se cansaron. A media tarde, de hecho, tuvieron que inventarse que habían cortado los accesos al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Y claro, cuando tienes que inventarte hazañas es que no andas muy bien. Sí, yo, sinceramente, pensé que iban a armarla mucho más gorda. Pero claro, para llamar a la revolución hay que predicar con el ejemplo. Y Quim Torra no se salta ni un semáforo para que no le multen. No digamos ya de Puigdemont, a quien, por cierto, esta sentencia podría terminar indigestándosele, ya que se ha reactivado la euroorden. Pero vamos, eso de suceder, es decir, en el caso de que se le termine indigestando, ya lo veremos en otra contracrónica. Cambiamos de tema con Javier, un oyente asturiano que nos pone al día sobre la intervención turca en el Kurdistán de Siria. Buenas, Fernando. Me gustaría dejarte un mensaje para la contracrónica, un poco a modo de reporte de guerra del conflicto sirio, porque anoche se dio la noticia de que las milicias de las SDF, los kurdos de Rojava, han pactado con el ejército sirio y con el ejército ruso que estos entrarían en su territorio para apoyarles en la defensa contra Turquía y defender a los civiles, etc. El caso es que esto es muy importante porque el ejército sirio está volviendo a posiciones a los que hacía 5 años o más que no controlaba, porque fueron expulsados o bien por el Estado Islámico o cualquier otro grupo. Y también me parece muy importante porque por fin las milicias kurdas están empezando a pactar con el Estado sirio. No lo hicieron en Afrin y desgraciadamente Turquía entró arrasando con todo. Así que me parece muy positivo que por fin unan fuerzas para tratar de detener la ofensiva turca y de las milicias que apoya.
Mencionar también que estas milicias, bueno, muchos medios la llaman rebeldes, etcétera, ese tipo de eufemismos, pero al fin y al cabo no dejan de ser grupos como Al-Qaeda o Ahrar al-Sham o de esa calaña, que por mucho que se cambien el nombre y se hagan lavados de cara ante la prensa, siguen siendo los mismos, con las mismas ideologías. Eh, Así que esperemos que, bueno, el ejército turco frene la ofensiva, que la presión internacional también sirva de algo y que por fin el ejército sirio pueda dedicarse a expulsar de verdad los grupos yihadistas que quedan en el territorio sirio. También me gustaría hacerte una petición para la contrahistoria. Hace poco un compañero oyente estaba comentando que se había leído la Moros y Cristianos de Esparza. Yo también me lo estaba leyendo y me parece muy interesante, él lo menciona también, como la formación del Reino de Aragón, ¿no? Creo que se merecería una buena contrahistoria, como Ramiro pasó de convertir de bastardo a convertir un condado en un reino, como luego su hijo también convocó la primera cruzada con resultados agridulces, por decirlo de alguna forma. Y me parecería que sería una buena contrahistoria. Nada, felicitarte por el programa, un saludo a Pizarro y a todos los compañeros oyentes. Lo he leído, Javier, a lo largo de los 2 últimos días y quiero hacer un programa sobre este tema esta misma semana. Vamos, este tema, como os decía la semana pasada, iba a ser un avispero para Erdogan y lo estamos viendo. Ya han empezado a salir las primeras avispas. Respecto a la contrahistoria que me pides, pues dala por hecha. Me apunto el tema porque la verdad es que me parece muy bueno. Bien, vamos ahora con Carlos de Colombia, que nos descubre su verdadero oficio. Que nos lo cuente él en persona. Hola Fernando y oyentes, soy Carlos Guarín y soy el líder de la Escuela de Pensamiento Perroflautista de las Américas Capítulo Colombia. Si me permites usar la franquicia, claro está. Para los perroflautistas, no solo soy el único miembro, sino que también pienso con él. Y a pesar de esto, puedo identificar sus jugadas de ajedrez maquinadas por el líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, por lo que también podría llamárseles petroflautistas. Cada vez que el presidente Iván Duque llama la atención internacional acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, se inventan huelgas y revueltas violentas para luego decir que el presidente está más preocupado por lo que ocurre en Venezuela que por lo que pasa en su país. En un informe de 128 páginas que muestra el apoyo del gobierno de Maduro a los grupos guerrilleros que se encuentran refugiados en su territorio, le dieron más importancia a 4 fotos fuera de lugar y que le costaron el puesto al jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia. Las exigencias de las protestas estudiantiles, entre comillas, que acabaron en daño de fachadas y azonadas a edificios oficiales, son tan variadas como el desmonte de los policías asignados para conservar el orden público en sus revueltas, el odiado por ellos Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Por su parte, el presidente Duque viene haciendo lo que tiene que hacer, con una muy baja popularidad, justificada en parte por los analistas de los medios de comunicación, quienes no escatiman críticas hacia él, sin decir públicamente que la posición de ellos se debe a que el gobierno ha retirado toda la publicidad de radio y televisión como método de ahorro de presupuesto. Por otra parte, para ellos no hay mal anterior, presente y futuro de Colombia que no involucre al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sus campañas se basan en el ataque, no en la promoción de sus ideales socialistas, que dicho sea de paso no tienen manera de promover. Ellos, que se venden públicamente como pacifistas, son los más agresivos y provocadores de todo el espectro político. Esto lo ha visto claramente Diosdado Cabello, quien afirmó: cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador, bueno, eso va para Colombia. Dios me oiga. Aunque yo corregiría diciendo: Dios me ampare. Bueno, Carlos, es mi deber informarte que soy el presidente de la Real Academia de Estudios Perrofláuticos y miembro de número de la Real Sociedad de Ciencias Perroflautinas. Vamos, que soy una autoridad en la materia. Pero vamos, veo que todo lo que me cuentas, como experto, quiero decir, es verosímil, especialmente lo de la retirada de la publicidad institucional y que después de eso los medios te muerdan, pero vamos, en el acto. De cualquier manera, Carlos, con la que hay montada en Ecuador y en Venezuela, no sé, Colombia creo que ahora mismo es un remanso de paz y tranquilidad. Vamos a ver cuánto dura, pero hoy por hoy es un remanso de paz y tranquilidad. Y ya terminamos con Anselmo, un oyente de León que escuchó la contrarréplica del domingo pasado, la que hice sobre la hispanidad, con oyentes de varios países hispanos, y parece ser que le ha gustado mucho. Hola, Fernando. Soy un gran oyente de la radio desde que tengo conocimiento y siempre escuché la radio generalista y bueno, acabé aburrido de ella. Después he estado años oyendo Radio 3, que me parecía la única radio un poco que
que se podía escuchar sin contaminaciones, hasta que hace unos años pues di con iVoox y contigo y con otros podcasts que a un apasionado de la historia como yo y de un poco de la geopolítica y de las noticias del mundo, pues estoy encantado de conoceros y de escucharos. Mira, te podía comentar, tengo muchas preguntas para a lo mejor para hacerte, ¿no? Soy un agricultor ecológico, te podía preguntar sobre ello. Soy un político de un pequeño pueblo, soy concejal de un pequeño pueblo, un pequeño municipio de menos de 500 habitantes en León. Soy el alcalde pedáneo, presidente de un pequeño pueblo también de 100 y pocos habitantes. Te podía hacer muchas preguntas, tengo mucho interés en la geopolítica del mundo, Rusia, esto, lo otro, también la ignorancia de los políticos, cómo hemos llegado a esta decadencia, pero no, todo eso queda a un lado. Cuando escucho este podcast maravilloso de contrarréplica que has hecho sobre el Día de la Hispanidad, y es que siempre me gusta, pero hoy me ha fascinado cómo el contacto que hay entre con un océano de por medio y cómo tu programa lo salva, cómo estamos dentro de un mismo programa, gente de Chile, gente de México, gente de León como yo, un pueblecito pequeño de León de 130 habitantes, como me parece fantástico, o sea, es una cosa que estoy, no sé, darte las gracias a ti, a todos los oyentes sudamericanos, que nos sigan contando cosas de allí, que la gente siga participando y que creemos que entre todos hagamos de tu programa un podcast pues maravilloso ya es. Entonces decir, pues bueno, genial, como está siendo y que por muchos años sigas ahí. Bueno, enhorabuena por tu programa, saludos a ti y a todos tus oyentes y a seguir así, Fernando. Pues muchas gracias, Anselmo, lo que me toca a mí, por lo menos, y en fin, ya nos dirás cuál es tu pueblo para ir allí a hacerle unas fotos. El programa del otro día, la verdad es que quedó muy bonito, lo estuvo esperando un año, porque como ya dije antes de empezar el programa, había guardado esas notas de voz durante 12 meses para poder hacer exactamente ese programa. Me dio rabia no tener al menos 3 o 4 más para que hubiese una muestra más general de todo el mundo hispano, pero bueno, el hecho es que, como puedes ver, los hispanos somos muy afortunados, tenemos un país inmenso y variado, lleno de vida y también de problemas, claro, ocasionados la mayor parte de ellos por los políticos de ambos hemisferios. Podemos decir que estos nos los ha enviado Dios para castigar nuestros pecados, pero no, a excepción de Cuba y de Venezuela, en el resto de países los hemos puesto ahí nosotros. En fin, con estos bueyes tendremos que arar. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de un tema hispano al máximo, de lo que, como os comentaba yo ayer, del jaleo que se está armando y que puede ir a peor en Sudamérica. Estuvieron los gobiernos filochavistas del subcontinente con políticos manirrotos emproveciendo a sus ciudadanos mientras les colmaban de derechos, de justicia y de muchas subvenciones. Aquello derivó en reemplazo por gobiernos fobiochavistas con políticos manirrotos que estuvieron empobreciendo a sus ciudadanos mientras les colmaban de palabras de cambio y las mismas subvenciones. Y esto está derivando en un reemplazo por gobiernos filochavistas con políticos manirrotos que etcétera, etcétera, etcétera. A ver si fibias y fobias aparte, va a resultar que en Sudamérica, como en casi todo el mundo, se ganan las elecciones con promesas y se pierden a golpe de cruda realidad de miseria. Y si esto es así, aunque Maduro recoja sonrisas, en nada van esas sonrisas a levantar Venezuela. Y en breve los sonrientes volverán a ser reemplazados. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, la contra del 15 de octubre. Ya sabéis, mañana que será 16 habrá contra también. Aquí estaré yo para hacerla y espero que estéis todos vosotros al otro lado para escucharla. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.